Muy buenas tardes, me dirijo a cada uno de ustedes deseando que estén bien. Hemos estado orando, hemos estado en comunión con el Señor a través de la lectura bíblica para que toda esta situación que nos atañe, que nos tiene viviendo en estas circunstancias, puedan terminar lo más pronto. Dicho esto, me da mucho gusto recibirlos y darles la bienvenida al estudio bíblico número 4. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la seguridad de mi salvación. ¿En qué baso mi seguridad? ¿En qué basamos nuestra seguridad? Y la Biblia es amplia y nos explica a cada uno de nosotros por qué debemos estar seguros de nuestra salvación. Así de que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá nuevamente. Y si este video le sirve a usted para que lo pueda compartir con alguien que recientemente se ha convertido al Señor, le invito a que comparta estas clases, estos estudios bíblicos con aquellas personas que necesitan saber de la seguridad de su salvación. Dicho esto, queremos dar la bienvenida y decirle que estamos muy contentos y muy gozosos de poder estar dirigiéndonos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta noche. Me hace recordar cuando mis años de colegio, cuando el maestro llegábamos a la última clase y el maestro decía: el que conteste bien todas las preguntas se puede ir a su casa temprano. Amén. Pero bueno, usted ya está en su casa, solamente le invito a que agarre un papel, un lápiz y vaya tomando nota y agarre una bebida preferida, un café, un chocolate, cualquiera que sea su preferencia, agua o un refresco, y acompáñenos. Van a ser unos minutos de comunión con Dios, con el Señor, y nos vamos a alimentar de su palabra, la Biblia o el Nuevo Testamento, cualquiera que usted tenga. La palabra de Dios está en nuestras manos. ¡Qué bendición! Dicho esto, vamos a comenzar con el estudio bíblico número 4. Muy bienvenidos nuevamente, ya estamos de regreso y vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy en el estudio bíblico número 4. Para comenzar, vamos a orar, si le es posible, acompáñenme por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es verdad. Antes de continuar, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, que tú limpies mi mente, mi corazón y todo mi ser, Señor. Que mis labios, Señor, puedan hablar tu verdad, Padre Celestial. Te pido, Señor, a esta hora que tú me hagas útil en tus manos y puedas, Señor, llevar el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Padre bendito. Honra, Señor, a cada uno de los que van a hacerse presentes y bendíceles, te pedimos, Señor, en tu nombre. Úsanos, Señor, y danos sabiduría. Te pedimos, Señor, sabiduría y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe. Invocamos tu Santo Espíritu, Señor, y pedimos que tu presencia, Señor, esté con nosotros a través de este estudio bíblico. Bendice a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, cada adulto mayor, Señor, y a todo aquel creyente nuevo, Señor, de tu palabra, y que pueda, Señor, recibir el crecimiento espiritual que solamente viene de ti. Ayúdanos a todos en un mismo corazón a poderte amar. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué bendición! Bueno, este es el estudio bíblico número 4. Gracias a Dios hemos llegado hasta este momento en el cual la serie de estudio bíblico termina aquí.
el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. En el número 1 aprendimos que Jesús es la luz en el lenguaje figurado que usa la Biblia. Cada vez que abrimos la Biblia, pidámosle sabiduría al Señor para entender, porque se usa lenguaje figurado, se usan ilustraciones y una serie de formas que el Señor tiene para dejarnos saber cuál es la verdad que Él tiene. Y en el Evangelio de San Juan hemos visto bastante lenguaje figurado. También vimos de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vimos que Él es la luz. También vimos de que dice la Biblia que Él es el camino. Y bueno, todos esos lenguaje figurado que se usa para dirigirse al Señor es con la intención, con la idea de que cada uno de nosotros podamos conocer más de Él. Podemos encontrar de que la palabra de Dios trae satisfacción al alma. Cada vez de que la leemos, cada vez de que abrimos la Biblia, podemos encontrar esa paz que viene del Señor. También podemos encontrar de que los hombres aman más las tinieblas que la luz. La luz es Cristo Jesús y por naturaleza el hombre no viene a buscar a Dios. También conocimos de que Dios no juzga a los hombres por causa de su pecado. Recibimos gracia y perdón por nuestros pecados. También reconocimos y conocimos y aprendimos que la paga del pecado es muerte. Y también conocimos de que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Bueno, y así en cada una de las lecciones hemos tenido algo nuevo que aprender. Es por eso de que ahora nos vamos a dar prisa para comenzar la clase número 4. La clase número 4 es bien interesante, ya que vamos a conocer un poco acerca de lo que es la seguridad de esa salvación que decimos nosotros y profesamos tener en Cristo Jesús. Bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1. Ok, espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Estudio bíblico número 4, pregunta número 1. Bueno, la pregunta número 1 dice de la siguiente manera: después de creer en Cristo, ¿tiene uno que esperar para tener vida eterna? Después de creer en Jesucristo, ¿debo esperar para tener vida eterna? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en San Juan 5:24. San Juan 5:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra, dice, tiene vida eterna. Entonces, la respuesta es que si uno debe esperar para tener la vida eterna, entonces la respuesta es no. La expresión tiene es el verbo usado en tiempo presente. La gramática aquí nos ayuda a entender que es el tiempo presente. Dice, tiene. No dice tendrá, no dice posiblemente tenga, no dice otra cosa más que nos da la seguridad aquí, la palabra de Dios, cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces podemos tener la seguridad de que tenemos vida eterna cuando hemos creído y cuando hemos oído la palabra del Señor. Tiene vida eterna. Amén.
Esa es la seguridad número 1. Vamos a pasar a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice de la siguiente manera. Teniendo presente que según este versículo, la vida eterna es una posesión presente del creyente. Teniendo en cuenta el versículo que acabamos de leer, la vida eterna es una posesión presente de cada creyente. Entonces, la pregunta número 2 dice, Él no es, al tener vida eterna, Él no es, esa es la pregunta, Él no es, y la respuesta la encontramos en San Juan 3, verso 18. San Juan 3, verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3 la vamos a buscar en el versículo 36. Vamos a bajar al capítulo 3, verso 36. Dice de la siguiente manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hemos leído el versículo, la pregunta es, ¿qué tenemos? Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. San Juan 3, 36. Esa es la seguridad que nos da la Biblia de mi salvación. También dice, como el capítulo 5, 24 que leímos al principio, ¿qué le pasó al creyente, al nuevo creyente? Entonces, dice San Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí tenemos nuevamente la seguridad de la salvación. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que le pasó, lo que le pasa a una persona creyente que ha recibido a Jesucristo es que pasa de la muerte, separado de Dios, a tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a pasar ahora a una lectura. Esta lectura del Evangelio dice de la siguiente manera. Leemos en la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5:13. Al final de la Biblia, de Apocalipsis y un par de libros antes, están las 3 epístolas que el apóstol Juan escribió y que tienen un número enfrente: Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Bueno, vamos a ir a la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 5, el verso 13. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es otra parte de la Biblia donde el apóstol Juan, usado por Dios, nos da la seguridad de nuestra salvación. Entonces, las siguientes preguntas 5, 6 y 7 son basadas en este versículo. Entonces, vamos a continuar a hacer la pregunta número 5. ¿A quién dirige Dios estas palabras? Esa es la pregunta número 5. ¿A quién dirige Dios estas palabras? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Entonces, la respuesta es que nos ha escrito estas cosas a nosotros.
a, a todo aquel que está en el mundo, a la humanidad. Y al que ha creído, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, estas cosas, la pregunta número 5 es: ¿a quién dirige Dios estas palabras? Se las dirige a cada uno de las personas que le ha recibido como su Salvador. Número 6. ¿Qué palabra se usa para describir el grado de seguridad que debe tener un creyente tocante a su presente posesión de la vida? Vamos a repetir la pregunta y dice: ¿qué palabra se usa para describir el grado de seguridad que debe tener un creyente tocante a su presente posesión de la vida? Vamos a volver a leer el versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis. Entonces, la palabra que se usa es para que sepáis, para que sepas, para conocer, para dejarte saber. El verbo es saber. Entonces, la palabra es para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la palabra que se usa en este versículo para darnos la seguridad de nuestra salvación. Vamos a pasar a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice de la siguiente manera. Antes de eso debo leer una nota especial aquí que dice: después de haber recibido al Señor Jesucristo, el estar inciertos de nuestra salvación no es una señal de modestia. Después de haber recibido a Jesucristo como mi Salvador, el estar inseguro no es una señal de modestia. Al contrario, esto indica falta de confianza en la palabra de Dios. Recordemos que fe es tener plena confianza. Entonces, si queremos mostrar modestia al no tener la seguridad de mi salvación, entonces no he creído realmente. Pero dice, cualquier creyente, verdaderamente creyente, puede decir libremente, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. La frase yo sé en quién he creído es del apóstol Pablo y la encontramos en 2 de Timoteo 1:12. Entonces, con esa seguridad que nos da la Biblia de yo sé en quién he creído, la pregunta número 7 dice así: ¿cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente? ¿Cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente? Y como esta es una hojita donde nosotros tenemos que subrayar o elegir esta pregunta específicamente, la número 7, yo le voy a dar 3 posibles respuestas. Usted elija una. Y al final del video, al final de este segmento le pongo la respuesta. Entonces, ¿cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente? Número 1, sus emociones. Yo estoy seguro de mi salvación por mis emociones. Número 2, por las promesas de los hombres, dígase predicadores, dígase amigos, dígase el título que usted le quiera poner. Que otro hombre le diga, ¿en eso basa usted su seguridad? Tercero, la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. ¿Dónde pone usted su seguridad acerca de su salvación? Número 4, en sus buenas obras. ¿Usted pone su seguridad de su salvación en sus buenas obras? Una más que dice, ser miembros de una iglesia. ¿Usted cree que ser miembro de una iglesia X, Y o Z, cualquiera la que sea, usted cree que eso le da la seguridad de su salvación? Voy a repetir todas las posibles respuestas. La pregunta es,
¿Cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente? Ponga su nombre ahí. Entonces, sus emociones, las promesas de los hombres, la palabra de Dios escrita, sus buenas obras o el ser miembro de una iglesia. Le voy a dar 5 segundos para que usted elija, las voy a mencionar. Sus emociones, las promesas de los hombres, la palabra de Dios escrita, sus buenas obras o ser miembro de una iglesia. Espero que a este momento usted ya haya elegido cuál es la respuesta correcta. Y si se equivocó, no se preocupe, para eso estamos nosotros acá. Para decirle que la respuesta correcta es la número 3, la palabra de Dios escrita. En este bendito libro encontramos la seguridad de nuestra salvación. Entonces, esa es la respuesta correcta. Felicidades si usted lo había contestado correctamente, y si usted se había pensado en otra forma de salvación para la seguridad de su salvación, pues mire, la palabra de Dios escrita nos da la seguridad de nuestra salvación. No por mis emociones, porque son variables y cambiantes, no porque otro hombre me lo diga, no porque yo asista a una iglesia automáticamente soy salvo, ni tampoco por mis buenas obras, porque no hago muchas tampoco. Amén. Excelente, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice: ¿quién puede arrebatar de la mano de Cristo a los que tienen vida eterna? ¿Quién puede arrebatar de la mano de Cristo a los que tienen vida eterna? Vamos a buscar la respuesta en San Juan 10, versículos 27 y 28. En el capítulo 10, 27 y 28 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Al final dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. La respuesta correcta es, nadie las puede arrebatar de la mano de Cristo. Por eso estamos seguros de nuestra salvación. Pregunta número 9. ¿Quién se une a Cristo para proteger la salvación del cristiano que ha creído en Jesucristo y lo ha recibido como su Salvador? ¿Quién se une a Cristo para proteger la salvación del cristiano? Eso lo encontramos en este mismo verso 29. Dice, en el 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quien se une a Jesucristo en su deidad es el Padre Celestial, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. El Dios Padre se une de acuerdo al versículo 29. Vamos a pasar a la pregunta número 10. La pregunta número 10 quiero que por favor le ponga atención, ya que es una de esas preguntas que podrían causar controversia si no la entendemos correctamente. La pregunta número 10 dice: ¿cómo se expresa el cambio radical? Radical significa total o completo. El cambio total de muerte a vida que experimenta el que cree en Cristo. Voy a volver a repetir la pregunta. Dice, ¿cómo se expresa el cambio total de muerte a vida que experimenta el que cree en Jesucristo? La respuesta la encontramos en el capítulo 5:24. En el 5:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo expresa el cambio total cuando pasas de muerte a vida? Bueno, la respuesta correcta es que no vendrás a condenación. Ahí es donde expresamos nuestro cambio, porque hemos pasado de muerte a vida. Continuamos con la pregunta número 11. Pregunta número 11 dice de la siguiente manera: ¿cómo describe Jesús este paso de muerte a vida? ¿Cómo explica Jesús este cambio de muerte a vida? La respuesta la encontramos en San Juan 3, verso 7. San Juan 3, verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús se expresa en este cambio de muerte a vida como os es necesario nacer de nuevo. Así se expresa Jesucristo de este cambio. Llegamos a la pregunta número 12. Pregunta número 12 dice de la siguiente manera: aquellos que han recibido a Jesucristo, y nuevamente es un juego de 3 preguntas, usted elige la mejor opción. Una pregunta y 3 opciones, 3 posibles respuestas. Dice: aquellos que han recibido a Jesucristo nacen, número 1, de sangre, número 2, de voluntad de hombre, o número 3, de Dios. Usted elija la respuesta correcta. ¿Nacen de sangre, de voluntad de hombre, o nacen de Dios? En lo que usted piensa la respuesta, vamos a buscar San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice San Juan capítulo 1, versos 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales se refiere a los que le recibieron y creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que creen en su nombre son engendrados o son nacidos de Dios, son engendrados de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, la respuesta es de Dios. De las 3 opciones, la tercera es la respuesta correcta. Bueno, dicho esto, llegamos a la mitad de nuestro estudio y vamos a darnos prisa porque el tiempo apremia. Espero que estemos aprendiendo algo de la palabra de Dios. Tengo aquí unas anotaciones que me gustaría comunicarles a cada uno de ustedes. Dice: aunque nosotros no nacemos de nuevo por medio de buenas obras, sin embargo, la posesión de esta nueva vida naturalmente produce grandes cambios en nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. Esta acotación que hemos hecho del versículo 5-17 de Corintios nos lleva a la pregunta número 13. ¿Cómo se expresó el hombre que había sido ciego en cuanto a su nueva experiencia? La pregunta es: ¿cómo se expresó el hombre que había sido ciego en cuanto a su nueva experiencia de que ahora miraba? Vamos a buscar la respuesta en San Juan 9:25.
San Juan 9:25 dice de la siguiente manera. San Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo, refiriéndose al ciego, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, el ciego expresó respecto a su nueva experiencia es de que una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y Jesús quiere que espiritualmente cada uno de nosotros veamos y tengamos la seguridad de nuestra salvación. Pregunta número 14. ¿Qué conducta nueva espera Jesús de uno que ha sido salvo? ¿Qué espera Jesús? ¿Qué conducta espera Jesús? En el capítulo 8 vemos la historia, en el verso 11, de la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y al final Jesucristo le dice estas palabras en el capítulo 8, verso 11. Ella dijo, la mujer que había sido encontrada en adulterio, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, la respuesta que Jesús busca en cada uno de nosotros, la conducta que Jesús espera de cada uno de nosotros, es que sea puro, inmaculado, digno. Y bueno, dice, vete y no peques más, deliberadamente hablando, porque cada persona vamos a seguir pecando hasta el último día en que nos muramos. Pero si cometemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos si confesemos nuestro pecado y Él nos perdona. No vivamos en pecado o sin confesar nuestro pecado, ni tampoco vivamos pecando deliberadamente, porque esa conducta es la que el Señor quiere que cambiemos, la de estar pecando deliberadamente. Bueno, pregunta número 15. ¿Qué medio ha escogido Dios para limpiar nuestra vida? ¿Qué medio ha escuchado Dios para limpiar nuestra vida? La respuesta la encontramos en San Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la respuesta es su palabra. Ese es el medio que Dios ha escogido para limpiar nuestras almas. 16. Después de creer en Cristo, ¿qué debo hacer para ser un discípulo fiel? Después de creer en Cristo, ¿qué debo hacer para ser un discípulo fiel? Vamos a buscar la respuesta en el capítulo 8, verso 31. Dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis, entonces lo que el Señor busca, que lo que yo debo hacer para ser su discípulo es permanecer. La Escritura usa otra palabra como perseverar. Perseverar significa mantener, mantenerse, permanecer. Y entonces eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que permanezcamos, que perseveremos. Pregunta 17. ¿De qué privilegio nuevo gozo ahora? ¿Qué privilegios nuevo gozo ahora? La respuesta la encontramos en el capítulo 16 y el verso 24. ¡Qué bendición! Ya estamos llegando al verso 24. Dice,
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, basado en este verso, dice que ¿qué privilegio nuevo gozo ahora? Pues gozo el privilegio de poder pedir directamente a Dios en el nombre de Jesús, y os será hecho, dice la palabra de Dios. Pregunta número 18. ¿Qué hace Jesús para aquellos en quienes habita su palabra? ¿Qué hace Jesús para aquellos en quienes habita su palabra? Vamos a encontrar la respuesta en el capítulo 15, verso 7. Dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces la respuesta aquí es que Él escucha y concede sus peticiones. 19. ¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios contesta nuestras oraciones? ¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios contesta mis oraciones? Vamos a buscar la respuesta en el capítulo 9, verso 31. Y sabéis que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, la respuesta aquí es que cuando le recibimos y nos presentamos ante Él con reverencia, cuando usted ya le recibió, vamos a repetir todo. La pregunta dice: ¿cuándo podemos estar seguros de que Dios contesta mis oraciones? Y hemos leído el 9:31 que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces la respuesta basada en este versículo es que cuando le aceptamos y cuando le recibimos, cuando ya le hemos aceptado en nuestro corazón y nos presentamos ante Él con reverencia, con respeto, con amor, y abrimos nuestro corazón sinceramente ante Él, Él nos escucha nuestras oraciones. Ahí podemos tener nuestra seguridad. Bueno, pregunta número 20. ¿Qué mandamiento nuevo ha dado Jesús a sus discípulos? ¿Qué mandamiento nuevo ha dado Jesús a sus discípulos? Bueno, nosotros ya somos discípulos del Señor y tenemos un mandamiento nuevo. Y hay un canto que dice de la siguiente manera: 13:34, 13, recortificando, 13:34. Lo vamos a leer, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Bueno, el mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros. Mencioné la palabra un cántico, y dice el cántico: mandamiento nuevo os doy, os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, nos améis también vosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Bueno, esa es la respuesta. No canto muy bien, pero me gusta cantarle al Señor. Discúlpeme si le han molestado sus oídos. Que os améis unos a otros es la respuesta. Vamos a continuar en la pregunta número 21. Dice: ¿cómo puedo mostrar que tengo un amor sincero
para con mi Señor. ¿Cómo puedo mostrar que tengo un amor sincero para con Dios? Esa respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 14 y el verso 21. 14-21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la respuesta es guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado a la pregunta número 22. La pregunta número 22 dice: habiendo él mismo encontrado a Jesús, ¿cuál fue el nuevo deseo de Andrés en relación a su hermano? Aquí estamos hablando de Andrés, el hermano de Simón Pedro, cuando en el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1, él encontró a Jesús. Y en el verso 41 y 42 dice de la siguiente manera, hablando de Andrés, dice: halló primero a su hermano Simón, el que después nosotros conocemos como Pedro. Tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés conoció a Jesús y dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, refiriéndose a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesucristo, desde el momento que conoció, le cambió el nombre y le dijo: tú serás llamado Cefas, que es Pedro. Y él tenía un hermano. Entonces la pregunta es: ¿cuál fue el nuevo deseo de Andrés? Y bueno, podemos ver a través de estos versículos que el deseo de Andrés fue traerlo a Jesús, a su hermano. Esa fue la urgencia de él, traerlo a su hermano, porque comienza el versículo 42 y dice: y le trajo a Jesús. Esa fue el deseo de Andrés, de traer a su hermano. Entonces, la respuesta es traerlo a Jesús para que le conociera. Te presento a Jesús. Gloria a Dios. Versículos 42 y 41 del capítulo 1 de San Juan. Pregunta número 23. ¿Qué hizo el hombre enfermo después que Jesús lo había sanado? Hay un hombre enfermo en el capítulo 5 y el verso 15. Qué emoción, en el 5:15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Y qué fue lo que el hombre enfermo hizo después de que Jesús lo había sanado? Fue y dijo a los judíos que Jesús le había sanado, como lo vemos en el versículo 15 acá, en el 5:15. Bendito Señor. Hemos llegado a la pregunta 24. Dice: después de resucitar de los muertos, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos en cuanto al esparcimiento de esta nueva? Después de resucitar de los muertos, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos en cuanto al esparcimiento de esta buena nueva? Vamos al capítulo 20 y 21. Capítulo 20, versículo 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Repito. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, la respuesta correcta es: como me envió el Padre, así mismo también yo os envío. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Hemos llegado a la pregunta número 25. Dice la pregunta 25: ¿por qué debo yo apresurarme a esparcir el mensaje de gracia de Dios? ¿Por qué debo darme prisa
a compartir esta palabra de bendición. ¿Por qué debo darme prisa? Vamos a leer en San Juan 9, el verso 4. 9, verso 4. Dice de la siguiente manera: me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario. Número 1 es por obediencia a Dios. Jesús dice, me es necesario. Entonces, a cada uno de nosotros nos es necesario, es una necesidad que nosotros compartamos estas buenas nuevas de salvación a cada uno de aquellos que todavía no le conocen. Nos es necesario, nos es urgente que esta palabra se predique y que esta palabra sea conocida. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Dios nos ha enviado a llevar estas nuevas de esparcimiento de salvación. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, y porque también el tiempo se acaba. El tiempo de la gracia, donde se puede predicar esta palabra, se está terminando. No sabemos cuándo. No me malinterpreten. No estoy dando malas noticias. Solamente de que se va a acabar un día donde ya la palabra ya no se va a poder predicar. Entonces me es necesario hacer la obra del que me envió. Me es necesario hacer la obra que Dios nos ha mandado en este bendito libro que es la palabra de Dios. Es una necesidad que hay de obedecer a Dios. Y para que todo aquel que no ha escuchado de Dios, que no ha escuchado de Cristo, le pueda conocer como su Salvador. Bueno, y porque el tiempo se va a acabar un día. Creámoslo o no, se nos va a terminar ese tiempo donde vamos a poder predicar la palabra de Dios libremente. O si una persona fallece, en ese momento la persona ya no tiene oportunidad de escuchar el Evangelio bendito. Entonces, cualquiera de los dos que llegue primero, nos es necesario a nosotros llevar el Evangelio. Bueno, las siguientes preguntas son personales. Ya hemos terminado nuestro estudio con las 25 preguntas. Y las siguientes preguntas son opcionales. Si usted gusta, las puede contestar o las contesta para la comunidad interior suya. Dice la primera pregunta: ¿ha hablado usted con otras personas acerca de Cristo? ¿Les ha compartido? ¿Se preocupa si la persona ya conoció a Jesucristo como su Salvador? La siguiente pregunta es: ¿ha conducido usted a una persona hacia Jesucristo? Y no tenga temor, es solamente palabras de ánimo, para que si no lo ha hecho, para que lo pueda hacer. ¿Quién ha comenzado un curso de estudios bíblicos como resultado de su recomendación? ¿Quién ha comenzado un estudio bíblico gracias a que usted lo motivó? Bueno, esas preguntas solamente las dejamos ahí para que usted pueda ser retado a que lo hagamos. Únase al equipo ganador, el equipo de la victoria, el de Jesucristo. No importa en qué ciudad usted viva, no importa qué lenguaje usted hable, no importa qué comida le gusta, no importa cuál es su color favorito, ni cuál es su equipo de fútbol favorito o cuál es su deporte favorito. Pero cuando está haciendo cualquiera de las actividades que usted hace cada día, usted puede compartir de Cristo con otra persona. Bueno, le animo para que así lo haga. Y ahora quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias por todo el tiempo que usted ha invertido en nuestro Señor. Él es quien nos está mirando y Él conoce su corazón. Y Él le va a dar las bendiciones que usted le está pidiendo. Pídale. Ahora ya sabemos que tenemos conexión directa con nuestro Señor.
y tenemos la seguridad de nuestra salvación. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este ciclo, Señor, que termina de estudios bíblicos. Bendice, Señor, a cada persona que escucha, a cada hermano, Señor, que escucha, y ayúdanos a todos, Señor, a amarte y a obedecerte y llevar este estudio bíblico de la palabra de Dios a toda criatura, Señor. Nos es necesario, Señor, hacer la obra evangelística. Gracias, Señor. Ayuda a cada uno de aquellos que están tomando decisiones en este momento de compartir tu palabra con un familiar, de compartir tu palabra con un compañero de trabajo, de compartir tu palabra con los más necesitados. Obra, Padre bendito, te pedimos en cada uno de nosotros. Y si usted no ha aceptado a Cristo, el día de hoy usted lo puede aceptar. Confiese sus pecados al Señor y dígale: yo te abro mi corazón en esta oportunidad y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bendición. Hemos terminado nuestro estudio bíblico de hoy. Y bueno, vamos a esperar que el Señor nos guíe nuevamente para poder hacer otra serie nueva. Lo que el Señor ponga en nuestro corazón es lo que vamos a hacer. Gracias a usted por sintonizarnos. Que Dios le bendiga a usted, a su familia, su hogar y todas las peticiones que usted le haga al Señor se las pueda conceder. Los amamos en el Señor y hasta una próxima oportunidad.